Saint Seiya es una franquicia que lleva décadas en el medio del entretenimiento tanto en formato de manga y anime, así como de películas animadas y 3D, en menor medida en lo que refiere a novelas y CD-dramas. Con tantos años a sus espaldas, es normal y hasta esperable que una gran cantidad de bulos e ideas erróneas en relación tanto al canon como a los spin-off no tardarán en aparecer. Algunos son ideas que incluso yo he llegado a creer por lo convincentes que sonaban en primera instancia, otras son auténticas salvajadas que a día de hoy me pregunto el porqué de que se siga creyendo en ello. El día de hoy veremos algunos de los que considero los mitos más locos de todo Saint Seiya. Antes de continuar con el vídeo, te invito a que le des like al vídeo y te suscribas al canal si te gusta este tipo de contenido y deseas apoyarme, además de activar la campana de notificaciones para que YouTube te informe de cuando suba vídeos. Aprovecho de recordar que, esto es mi opinión, si bien considero que está apegado y fundamentado con respecto a lo que se ve en el manga, no tengo una verdad completamente absoluta, por lo que eres libre ya sea de coincidir o no con mi opinión, aunque eso sí, si es con argumentos que destrocen este vídeo, mucho mejor jajajaja. Bueno, sin más, vamos directo al punto. Mito loquísimo número 1. Los caballeros dorados son invencibles. Empezamos con algo suave, algo que es clavado de cajón para estas alturas de la vida, una frase que si bien, hoy en día ya no es tan común de ver, sigue estando presente en la actualidad. Hasta hace poco era común leer gente que creía que Shaka, Saga o cualquier otro caballero dorado podrían contra el 99% de los personajes existentes tanto en el canon como en la franquicia. Literalmente, no importaba cuántas pruebas del manga o el anime se les presentará a estas personas, creían ciegamente en que Shaka, Saga, Toko, Shion o cualquier caballero dorado que se les venga a la mente, podrían derrotar fácilmente a cualquier guerrero de cuanto ejército se les ocurra, sino que peor aún a los propios dioses que funcionan como las autoridades máximas en dichos ejércitos. Así es, cantidad impresionante de personas que creían que Shaka podría derrotar al Poseidón que enfrentan los protagonistas, que podría incluso derrotar a Hades en todo su esplendor, algo que es absurdo por decir menos. Lo cierto es que contrario a ese pensamiento, en todas y cada una de las obras existentes en la franquicia, los caballeros dorados están muy, pero muy lejos de ser invencibles o siquiera casi invencibles. En el manga original, los dioses superan a estos por un margen abismal. En Omega vemos que incluso muchos enemigos superan a los caballeros dorados y sin problemas, enemigos que ante los dioses de su propio universo quedan en completo ridículo. Lo mismo vemos en Saint Seiya. Es cierto que las versiones de los caballeros dorados clásicos en este spin-off son bastante poderosos, pero nuevamente quedan en ridículo ante los dioses. Solo por mencionar un ejemplo rápido, el propio Saga corrupto con el poder del dios de la guerra Ares que estaba pudiendo lidiar con varios de los caballeros dorados más poderosos, no tuvo absolutamente nada que hacer frente a Eris con toda la plenitud de sus poderes. Incluso en episodio G donde mejor beneficiados están los caballeros dorados en poder, vemos que hay varios enemigos que los superan, los titanes que incluso sin todos sus poderes mostraban superiores a ellos, siendo derrotados únicamente debido a que contaban con esa desventaja de no tener su máximo poder disponible. El único que tuvo su poder al máximo fue Hyperion, pero fue por breves momentos y para enfrentar al dios del mar Pontos. Ciertamente Aioria luego enfrenta al mismísimo Cronos, el rey de los titanes. No obstante, Aioria en esos momentos estaba con varios power-ups encima de los titanes a los que había enfrentado antes. Sin eso, es casi seguro afirmar que Aioria no hubiera tenido nada que hacer frente a Cronos, ni siquiera con la ayuda del resto de los caballeros dorados. Mito loquísimo número 2. Seiya gana todos sus combates por guión. Bien, sé que muchos van a querer llevar la contraria a esto, pero pregúntense realmente, ¿Seiya gana todos sus combates por guión? Peor aún, ¿y gana esos combates en primer lugar? Así es, tal como podrán haber intuido, Seiya está lejos de estar favorecido por el guión en los combates, más bien es al revés. Si bien es cierto que los combates contra los caballeros dorados están llenos de mucha discusión debido al desarrollo de estos, y el despertar tan pronto de los protagonistas del séptimo sentido, algo que me gustaría discutir en un futuro, en lo que respecta al resto de combates creo que no es el caso. Iremos rápidamente a todos sus combates en el canon y lo cierto es que pocas, pero realmente pocas son sus victorias por guionazos. Veamos, en su combate contra Heki de Oso, Seiya tuvo una victoria limpia, las reglas del sistema de poder creado por el maestro Kurumada se respetaron e incluso, Seiya fue táctico al eliminar la principal fortaleza de su contrincante que era un riesgo para él.
Luego tenemos su combate contra Shiryu de dragón, donde una vez más, su victoria no es descabellada, además de que Shiryu se confiaba en varios puntos del combate, permitiendo a Seiya poder idear formas de contraatacar al dragón. Seiya estaba completamente determinado a ganar por la esperanza de poder reencontrar a su hermana Seika gracias a la exposición mediática del torneo, lo que le ayudó a poder fortalecer más su cosmos e incluso así, ganó por la mínima, más que nada también a que Shiryu era muy confiado y dependiente del Rozan Shoryu. De hecho gran parte de la derrota de Shiryu se debió a ser confianzudo y no haber ido con todo contra Seiya desde el principio, dándole chance a Seiya no solo de mejorar la efectividad de su Pegasus Ryu Seiken, sino también de fortalecer su cosmos y ser capaz de ver la debilidad de Rozan Shoryu. Luego tenemos su combate contra el Caballero Negro de Pegaso, quien simplemente no era rival para Seiya. La nueva Cloud de Pegaso fue un impulso para Seiya poder hacer aún más poderoso su cosmos, sin mencionar que a este punto Seiya ya era más poderoso que cualquier caballero de bronce común, por ello es natural que el Pegaso Negro no fuese rival, pero incluso así vemos que el Pegaso Negro, pese a perder el combate directo, estuvo a punto de ganar la guerra al casi matar a Seiya con el Black Ryu Seiken. De no ser por Shiryu, ese hubiese sido el final del protagonista principal de Saint Seiya. También podemos mencionar sus combates contra Valentine de Arpía, quien simplemente era un tremendo vendehumo de los grandes. Contra Baian de Hipocampo nuevamente fue también un combate limpio en el que más bien tuvo más complicaciones de las que debió tener, teniendo en cuenta el hecho de que venía de tener picos de poder inmensos en el arco de las 12 casas. Contra Misty de Lagarto, contrario a lo que piensa el fandom, el combate está bien, la diferencia de poder entre Misty y Seiya no era tan inmensa, era clara, por supuesto, pero grande no lo era, sin mencionar que Misty se contuvo en buena parte del combate. No es sino hasta el tramo final de su combate que Misty se ve acorralado y utiliza su máximo poder. No obstante fue tarde para él, puesto que le dio tiempo a Seiya de poder hacer mucho más poderoso su cosmos en el combate, además de utilizar en varias ocasiones sus técnicas contra Seiya, permitiéndole descifrar las debilidades de su oponente. ¿Que se pudo desarrollar mejor el combate? Es cierto, pero tal como está, no es un combate guionizado. El problema que seguramente tiene la mayoría con Seiya es que los grandes combates de cada arco los entre comillas gana con guión, pero esto y no es así. Los únicos combates que sí que ganó con guión fue por un lado contra Iki en el arco de los Caballeros Negros, donde realmente en muchas oportunidades se ve cómo Seiya se ve beneficiado por el guión para poder derrotar al Fénix, lo mismo con el combate contra Thanatos, del cual no voy a profundizar mucho. En lo que refiere a los combates contra Hades y Poseidón, además de que Seiya no ganó esos combates, Seiya contaba con mucho apoyo en ellos, y si bien es cierto que Seiya en esos combates sí que se veía favorecido por el guión para incrementar su poder a niveles absurdos para hacer frente a estos dioses, esos combates de todos modos no forman parte del historial de victorias de Seiya. Por el contrario, contra Hades estuvo a punto de morir y frente a Poseidón cuando despierta buena parte de su poder divino, Seiya no tuvo nada que hacer ante el dios olímpico de los mares. Mito loquísimo número 3. Saga es capaz de destruir galaxias. He perdido la cuenta de cuántas veces he llegado a escuchar o leer a personas que creían genuinamente que Saga era capaz de destruir galaxias. Hoy en día ya es una idea que ha perdido fuerza, pero no falta siempre el clásico individuo que afirme esto. No obstante, ¿de dónde surge esta idea tan alocada? Bueno, lo cierto es que quienes sostienen esto se suelen agarrar de lo que menciona el Taizen respecto a la galaxia en explosión de Saga y a un pequeño diálogo del Next Dimension respecto a la técnica en manos de Cain de Géminis, donde muchos sugieren que Cain dice poder destruir una galaxia entera. No obstante, ¿esto tiene congruencia con lo que se muestra en el manga? La respuesta es clara y se trata de un rotundo no. Para comenzar debemos partir de Saga. En el manga clásico se dice de forma explícita que la potencia de ataque máxima que posee es estelar, destruyendo las estrellas de la galaxia. Respecto a Cain, en realidad, solo hace alusión a que la galaxia en explosión puede hacer temblar incluso a una galaxia. De hecho, incluso podemos cuestionar dicha potencia bruta, puesto que las armas de Libra son establecidas como armas que poseen por sí solas un poder bruto mucho mayor que el de cualquier caballero dorado del siglo XX, poder bruto suficiente para destruir estrellas, cosa que también atestiguan sus hazañas frente a los pilares del santuario submarino de Poseidón, cosa que también se confirma de forma sutil frente al muro de los lamentos, donde Doko, Shaka, Ayoria, Mu y Milo confiaron mucho más en el poder de las armas de Libra para conseguir un poder bruto sin precedentes y la luz suficiente para derribar al muro de los lamentos. Confiaron mucho más en las armas de Libra que en su propio poder, incluso estando un monstruo como Shaka, quien había alcanzado su punto máximo de poder frente al muro
Señor de los Lamentos. Pues bien, estas armas jamás han demostrado, ni se les ha atribuido la capacidad de destruir una galaxia, siendo armas con un poder muy superior al de cualquier caballero dorado, aunque es interesante debatir si superan el poder bruto de Caín. Pueden dejar su opinión al respecto en comentarios. Está claro que, si ni siquiera estas armas pueden lograr tal proeza, mucho menos Saga de quien, además, jamás se ha establecido de forma canónica en el manga que sea capaz de tal cosa. Hay otras razones para afirmar que dicha idea de destruir galaxias es totalmente errónea, no obstante, además de que con lo mencionado ya es suficiente para desmoronar tal creencia, la verdad es que me gustaría abordar todo esto en el escalado que pienso hacer de todo el manga original y canónico de Saint Seiya. Y bueno, eso ha sido todo. Hay muchos más mitos estúpidos que se pueden desmentir fácil, no obstante, escogí estos dado que son de los más aclamados entre buena parte del fandom de Saint Seiya. ¿Qué te pareció el vídeo? ¿Crees que me pude haber equivocado en algo? ¿Conoces otros mitos absurdos alrededor de esta franquicia? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y apoyar este contenido. Les envío un cálido saludo. Hasta la próxima.